Y ya estamos en contacto con el economista Daniel Olesker, a quien le mandamos un gran saludo ya desde tempranito nomás. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿con frío por allí? No, un poco, sí, un poco, pero yo no soy muy friolento. No, yo tampoco, yo soy frío rápido. Sí. Daniel, en esta economía con los pies en la tierra, la idea, nos planteabas, era hablar hoy de la economía familiar, el endeudamiento familiar y los niveles salariales. Sí, nosotros hemos insistido mucho en programas anteriores en el hecho de lo que ha sido la evolución salarial. Pero a veces la evolución salarial sola no refleja toda la situación de la familia. Yo me quería referir a 3 temas que tienen que ver con esa evolución salarial. Y la primera, como tú bien decías, es el endeudamiento. ¿Qué nos dicen los datos? Obviamente los datos son promediales, o sea, no tenemos datos por núcleos de familias, digamos, ¿no? Pero nos dicen que en 2023 las familias tienen un endeudamiento que es 57% superior al que tenían en 2019. 57% superior al que tenían en 2019. ¿No? Entonces, eso, cuando lo comparamos con el ingreso, recordemos, ¿no?, que el salario real anduvo subiendo en estos años en un 35% aproximadamente, y si queremos medir el ingreso de los hogares, que es un poquito más que salario, porque hay hogares que tienen otros ingresos, como jubilaciones u otros ingresos, el ingreso de los hogares aumentó 38%. Quiere decir que si tomemos la beta del salario real o tomemos la que también publica el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso de los hogares, en los 2 casos tenemos un endeudamiento cuyo crecimiento es notoriamente mayor que en estos 4 años que el ingreso de los hogares. Y básicamente crece un poco en el 21, un poco bastante, y pega un pico de crecimiento en 2022. O sea, 2022 es un año de ese 57%, hay un crecimiento muy relevante en el año 2022. Estamos hablando del endeudamiento que publica el Banco Central, que tiene que ver con el sistema bancario, digamos, ¿no? O sea, faltan muchos otros endeudamientos que seguramente la gente tomó de distintas fuentes formales, pero también podrían ser informales. Bueno, esas nunca se podrían medir, ¿no? Entonces, lo que nos queda claro es que durante el periodo de la caída del salario, sobre todo, por lo menos los datos no lo muestran tanto en el 20, es probable que en el 20 no fuera tan sencillo acceder a un crédito, pero en el 21 y sobre todo en el 22 lo que hay es que las familias recurren al endeudamiento como forma de contrarrestar este efecto de la caída del salario real. ¿Y cuál es la consecuencia más directa? Que eso genera que cuando el salario real empieza a crecer, ese crecimiento, esa parte del salario que se le devuelve, entre comillas, como he dicho varias veces, tiene que destinar una parte de ese crecimiento al pago de los intereses de ese endeudamiento, digamos, ¿no? O sea, no es gratis ese endeudamiento, sino que influye sobre los gastos de las personas. Como dije hoy, este dato es un dato macro, promedio, pero es bastante probable que el endeudamiento, porque el mayor porcentaje es por endeudamiento al consumo, ¿no? Ese es el mayor porcentaje, sea recurrido por sectores de ingresos medios bajos. No digo muy bajos porque no tendrían acceso al crédito dadas las restricciones que ponen los bancos, claro. Pero medio bajos seguramente, que son los que en ese momento de la panza de la U, como yo digo siempre, no tuvieron capacidad de respaldo en otros ingresos que tuvieran
o en ahorros que hubieran tenido, dado el proceso de crecimiento del salario real durante los 15 años de gobierno del Frente. Y la segunda cosa, para después hacer una síntesis, la segunda cosa que interesa es cómo gastan estas familias con ese porcentaje de aumento del salario real que fue tan bajo y que, porcentaje de crecimiento del salario nominal tan bajo que hizo que durante los años 2020, 2021 y 2022 las familias perdieran perdieran ingreso y salario. Y tiene que ver con el peso que tiene la compra de alimentos en los hogares. También de esto ya hemos hablado, pero ahora traje el dato. La inflación de los 4 años fue 34,6%. O sea que en promedio la canasta de bienes y servicios que consumen en promedio, repito, los uruguayos del 19 al 23 aumentó 34,6%. Si tomamos el rubro alimentos, el aumento fue de 43,6%. O sea, 9 puntos más y además por encima de lo que comenté hoy, que fue el ingreso de los hogares. O sea que para los hogares de menos ingresos que gastan más en alimentos, no gastan más en valor absoluto, ¿no? O sea, claro, quien gana 200.000 pesos gasta en arroz más que quien gana 20. Pero el peso que tiene el arroz o el aceite o la harina en el salario de 20.000 o en el ingreso del hogar de 20.000 es mucho mayor que en el de 200. Y esos fueron los que más aumentaron. Pero si después vas, que también hemos hablado alguna vez, si vas a mirar en ese 43,6% algunos alimentos, tenés alimentos como el arroz, que fue arriba de 50, el aceite, que fue arriba de 70. Bueno, dejo de lado frutas y verduras porque a veces la comparación es difícil por las estacionalidades. Claro, pero también mayoritariamente... Los fenómenos climáticos, además. Los fenómenos climáticos, pero también si comparamos con el 2019, la mayoría están en estos 4 años por encima del promedio de la inflación y obviamente por encima del ingreso de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? La conclusión es el tercer punto que quería comentar, es que así como aumentó la desigualdad en el país, y esto lo hemos visto, no bien salieron los datos, con el aumento del índice de Gini, importante, hay también un aumento de la desigualdad entre los sectores que cobran salarios, ¿no? Es decir, ha habido un empuje mayor de los salarios medios y altos respecto a los salarios bajos. Si tú vas al índice medio salario, y este es el tercer dato que quería dar para cerrar esta síntesis, el INE los publica por rama de actividad. ¿Y cuáles están por debajo de ese 30 y algo que aumentaron los salarios? Todos los sectores de comercio, al por menor, al por mayor, todos los sectores vinculados a la hotelería y al turismo, que recordemos además que tienen un convenio por el cual recuperan su salario real recién en 2026, todos los sectores vinculados al transporte, y en la industria manufacturera, los sectores vinculados a textil, cuero, y algunos sectores, no todos, de la metalúrgica. Entonces, cuando miramos esos sectores, mayoritariamente, son sectores de menores ingresos y que incorporan un número muy importante de trabajadoras y trabajadores, como el caso del comercio es el más relevante, pero también el caso del sector de hotelería, gastronomía, turismo, etc. Entonces, esto verifica, digamos, dos hipótesis, ¿eh? Que los salarios más bajos crecieron menos que los salarios más altos, que en estos salarios el peso de los alimentos es mayor y por lo tanto el promedio de la inflación no le aplica, sino que tiene un crecimiento de los precios mayor y por lo tanto una pérdida de poder de compra menor. Y eso lleva al inicio de la columna. Eso Perdón, Daniel, una pérdida de poder de compra mayor. Seguro. Y eso nos lleva al primer punto, que es que eso provocó la necesidad de un endeudamiento, y ese endeudamiento creció más que los ingresos de los hogares y obliga a destinar una parte de la mejora salarial
de la parte alta de la U en la que estamos ahora, como hemos dicho, al pago de los intereses de la deuda. Entonces, básicamente yo quería sacarle un poco de jugo o dar un poco más de información sobre algunas estrategias de sobrevivencia, les llamaba César Aguiar en otras épocas, ¿no? Pasa que para ir a caída del salario real relativamente larga durante 3 años, 4, 5, no es este caso, hay que ir al periodo de la dictadura, ¿no? Y allí pasaron muchas de estas cosas, aumentó el endeudamiento, la gente se agrupó en hogares para poder pagar mejor los gastos. Entonces eso pasó en la panza de la U, y ese es un problema que afectó más a los salarios más bajos que a los salarios medios y un poco más altos. Todos los salarios fueron afectados por la panza de la U, quiero decirlo como síntesis, porque este es un problema que le afectó a toda la clase trabajadora y a todos los jubilados, pero por estas razones que comentaba, pegó más en los sectores que tenían menos espaldas para enfrentar una caída de su poder de compra. Daniel, seguramente esto podamos seguir analizándolo en otras columnas. El tema es que el endeudamiento, cuando uno va simplemente amortizando o mayormente amortizando intereses, va generando mayor endeudamiento, ¿no? Es decir, es como un permanente endeudarse, y es difícil luego salir de allí, ¿no? Sí, está eso que se llama el que te dan un préstamo para pagar todos los préstamos que tenés, digamos. Seguro, ¿no? Sí. No me sale ahora el nombre. Y eso pasa mucho. De hecho, hay ofrecimientos para eso en las propagandas de las instituciones de crédito, ¿no? O sea, eso pasa. Eso solo se resuelve, bueno, en la medida que haya un cambio en la tendencia de los ingresos, digamos, ¿no? Sí. Y eso, pero también en las tasas salvajes, en algunos casos, que cobran las financieras, ¿no? Las tasas de interés, también en las tasas de interés, en los plazos con los que llegan, y en los mecanismos de financiamiento, como cuando en una tarjeta tú pagás el mínimo y entonces después eso se vuelca a un saldo que te queda, que tiene un interés que pagás al mes siguiente. Eso es una estrategia también muy, muy común de las familias, digamos, ¿no? Sí. Y también puede haber endeudamiento con el sector público, digamos, ¿no? Bien, claro, sí. Por eso decía que tiene muchos aspectos y tiene que muchas seguramente... puntas que seguramente hay que analizar con detalle, pero que es necesario pensar esta idea, es de que hay un grupo de trabajadores asalariados de menores ingresos que les pegó más fuerte la caída salarial, y repito, más fuerte, porque a todos les pegó, más fuerte, y que de alguna manera ni siquiera, porque el gobierno no hizo ninguna medida para mejorar los ingresos salariales, pero si uno tomara la medida de reducción de las deducciones en el IRPF que se tomó en el 23. Es decir, bueno, aceptemos que esa medida, que tuvo muy poco impacto, valió a estos sectores, a 2/3 de los trabajadores, no les representó ninguna mejora, porque no pagan IRPF, solo paga 1/3 de los trabajadores, ¿no? Y después no hay ninguna medida que uno mire en estos 4 o 5 años que digan hubo especial interés por preocuparse por la caída salarial. La caída salarial fue una estrategia del gobierno, la U fue una estrategia del gobierno, y nada hizo para que sus efectos se amortiguaran. Daniel, creo que lo que tú decías hoy era el limpiasueldos, ¿no? El préstamo limpiasueldos. El limpiasueldos, exacto. Bueno, nos reencontramos en 15 días, seguimos hablando de estos temas. Vale, muchas gracias. Chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.